Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, diga, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea maduro o plenamente maduro, llegue a la madurez, perfecto. Oiga, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Espíritu Santo, llévanos más allá de la luz que nos ha dado hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, hermano. Página 107. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Violeta, tú estás aquí y tú me vas a ayudar. 107. Amén. Amén. Nosotros nos quedamos en la estructura. Ver la estructura. Objetivo, sugerir los tipos de cambios y frase conectiva que debe buscar el intérprete al determinar la estructura de un libro de la Biblia. Ok. Las estructuras. Hay estructura cronológica y hay estructura lógica y hay estructura de argumentos. Pero vamos a comenzar a leer porque vamos a hacer un repaso. Vamos a leer de nuevo porque ustedes me lo pidieron así. Entonces lo vamos a hacer así como usted, para que usted se vaya preparando mejor. Ver la estructura. La mayoría de los libros de la Biblia tienen una estructura precisa. Violeta, por favor. Excepto por unos cuantos salmos, proverbios. ¿Por qué? Porque la estructura que tienen ellos son variadas, refiriéndose a que hay diferentes tipos de estructura para los textos poéticos, por ejemplo. Por ejemplo, hay diferentes salmos. Sí. ¿Me entiendes? Pero una carta, un libro es diferente. Sí, pero dentro de la estructura poética hay más variedad. Lógico. O sea, pero es lo que te quiero decir, por ejemplo, David escribió salmo, cantos. Moisés escribió un salmo, varios escribieron salmos. Coré. Después tú tienes a este otro, Dios mío, el que decía, óyeme, se me fue el nombre. David. No, el salmo donde él dice, veía a los impíos prosperar, Asaf. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tú tienes diferentes escritores y es lógico que la estructura será diferente, ¿o no? Sí. Pero ahora tú tienes, por ejemplo, el libro de Santiago. Solo fue Santiago que escribió. ¿Me doy a entender? Yeah. Pero ahora tú tienes los proverbios proverbios de Salomón y hay muchos proverbios. Asaf. ¿Me doy a entender? Entonces, son cosas que traen la diferencia y la distinción. Ahora, yo quiero que vayamos a ver la estructura. Siga. Cada libro bíblico tiene un tema único. Y un flujo de ideas definido. Por esto es vital que el intérprete observe la estructura del libro que está estudiando. Páreme ahí. Nosotros hablamos sobre el contexto del libro. Amén. Amén. Cuando hablamos del contexto del libro, tenemos que hacernos la pregunta, primero que todo, ¿cuál fue la situación que generó que este libro fuera escrito? ¿Me entiendes? Después tenemos que entender cuál es el propósito del libro. No, pero cómo el libro ha sido organizado. Cómo el libro ha sido organizado, su estructura y su literatura. ¿Qué clase de literatura es? Es un libro histórico, es un libro profético, es un libro de contenido de enseñanza, etc. Entonces, y tenemos que saber quién lo escribió. Y aquí viene la biografía de la persona que escribió, humanamente hablando. Cómo era su relación con Dios, su vida espiritual cómo era. Su vida mental, era una persona fornida, bien formada, bien estructurada en cuanto a conocimiento. Perdón, su profesión, ¿cómo era su profesión? Era un médico como Lucas, era un pescador como Simón, como Pedro, era
una persona, un erudito como Esdras. ¿Me doy a entender? Entonces, su biografía, cómo era el entorno de dónde viene, su trasfondo cultural, qué idioma hablaba, cuál era su sociedad. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es importante para saber y entender mejor la estructura y entender también el trasfondo y el contenido de un libro. Después tenemos que saber a quién le escribió. ¿A quién le escribió? ¿Cuál era la problemática a quien el autor le escribió? ¿Era una problemática de índole espiritual? ¿O era una problemática de persecución, apostasía, doctrinal, etcétera? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿a quién le escribió? Después tenemos que entender, ver las circunstancias históricas del libro. Amén. Entonces, y eso va a ayudar a entender mejor la estructura del libro también. Amén. Así va a entender usted el fluir de la idea. Porque oiga bien, el propósito del libro usted lo va a encontrar cuando usted entienda ¿qué? La estructura, la organización. Cuando usted tenga el propósito por el cual el libro fue escrito. Usted va a tener el tema. Cuando usted entienda las circunstancias que se dieron, por qué el libro fue escrito, a quién se le escribió, automáticamente usted va a entender el propósito y va a entender el tema central del libro, y entonces va a poder entender y explicar cada versículo, cada párrafo, cada expresión, cada término conforme al fluido del pensamiento central y el propósito del libro. Entonces no va a sacar la Biblia fuera de su contexto. Amén. Entonces esto va a ayudar para que usted y yo podamos, ¿qué? ¿Podamos qué? Conocer lo que el escritor quiso decir. Por eso es que también tenemos el problema, por ejemplo, los peinados ostentosos. Y la gente se va por donde no es. ¿Me entiendes? Los peinados ostentosos. Y no saben cómo. Perdón. Y como no saben acerca de la cultura antigua, nosotros no somos de esa cultura. Entonces quieren coger algo que no va con nuestra cultura y adaptarlo. Hay cosas que son culturalmente que no nos pertenecen a nosotros. Hay cosas que son de mandamientos generales. Mandamiento general. Por ejemplo, que conlleva la ley moral. La ley moral no cambia. ¿Me doy? Tú tienes mandamientos generales desde la antigüedad, desde el tiempo antes de la ley se escrita. Tú tienes mandamientos generales que trascienden hasta la venida de Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, eso importa mucho. Entonces, mis hermanos y hermanas, la estructura de un libro es importante conocerla para así saber bien su organización también. Sigamos. A veces la estructura es cronológica. Páreme. A veces la estructura es ¿qué? Cronológica. Este término cronológica. Cronos. Oye, de tiempo. Cronos. Cronológica. Para mostrar acontecimientos. Por ejemplo, reyes. Para saber qué fue lo que aconteció con los reyes. No. Primera y segunda de crónicas. Las crónicas. ¿Me entiendes? También ayuda a entender sobre la situación del cautiverio. También. Entonces, tú te das cuenta, los profetas, la advertencia de Dios para el pueblo, hacia el cautiverio, Jeremías, Isaías. Entonces, es importante entender la estructura o qué clase de estructura es para poder saber qué clase de acontecimientos se dieron. Sigamos. Este tipo de estructura muestra los acontecimientos en el orden en que ocurrieron. Por ejemplo, Marcos, Números, Reyes. Dichos acontecimientos no deben ser considerados independientemente unos de otros.
Al estudiarlos, el intérprete debe preguntarse en qué forma una decisión o un acontecimiento dio lugar al siguiente. Por ejemplo, el pecado de Acán en Jericó dio lugar a la derrota en Jai. Josué 6 y 7. Además, cuando recordamos que el escritor fue selectivo en su relato, estamos más conscientes del significado de cada hecho registrado. Debemos preguntarnos por qué fue registrado cada detalle y por qué otros hechos no fueron incluidos. Por ejemplo, ¿por qué Marcos dedica el capítulo 37, verso 5%, el 37.5% de su evangelio a los acontecimientos ocurridos durante la última semana de vida de Cristo y no registra nada de su niñez? Lincoln, 1975. A veces la estructura del libro es más lógica que cronológica. Ahora tú tienes cronológica, que trata de acontecimientos, tú tienes lógica, que trata sobre ¿qué? El tipo que explica aquí de Marcos. A él le interesaba explicar más los últimos días de Cristo que todo el resto de su vida. Pero por algo tenemos que entender a la audiencia a quien Marcos se está dirigiendo. La audiencia era romana. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es como Mateo, que su audiencia a quien él se dirige es a los judíos. Entonces él, fíjate que en la genealogía de Cristo viene una definición clara para dar a entender de que Jesús es descendiente directo de David. Y por ende, sanguíneamente, genealógicamente, tiene derecho al trono. ¿Me debe entender? Entonces, es importante saber la audiencia, porque él se está dirigiendo a alguien. Por eso es importante, observa esto, entender qué generó, las circunstancias que se dieron para que este libro fuera escrito. Porque él se está dirigiendo a una persona o a un grupo de personas. Por ejemplo, Lucas se dirige a Teófilo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces Lucas escribe su narración del Evangelio y Lucas escribe también el libro de los Hechos y es educando y enseñando a Teófilo. Entonces, tenemos que entender que si nosotros entendemos la estructura de un libro, vamos a entender también su organización, los acontecimientos. ¿Me entiendes? ¿Cuándo pasó? Los sucesos, todo eso. Pero hay que entender el contexto del libro también. Y eso es muy importante para evitar estar predicando cosas, por ejemplo, los peinados ostentosos, que el pantalón es pecado, que la argolla, que el arete, todo eso es pecado, que tú eres de la iglesia moderna. ¿Me entiendes? Entonces, que Dios me dio una revelación, me llevó al infierno y vio a Juanito con rolo allí con un tinte rojo y pintalabio cogiendo fuego. Con rolos. Entonces se ríe, pero de eso hacen una doctrina. Y que lo que pasa es que la gente no entiende cuando algo es individual, personal, que tú tienes el problema con eso. Tú puedes tener un problema tú con eso y Dios te lo quita a ti, pero no quiere decir que el otro tenga ese mismo problema. Entonces aquí viene el problema, observe, entonces aquí viene el problema que hacen una doctrina de eso y se lo tiran a todo el mundo. ¿Me entiendes? Hasta cargas pesadas. Exactamente, entonces, si tu problema es el arete o el pantalón, no quiere decir que todo el mundo lo tenga. ¿Me entiendes? Porque tú lo tienes en el corazón como vanidad. Pero no todas las personas lo tienen como vanidad en el corazón. Y eso la gente no lo entiende. Pero hacen una doctrina y cogen versículos, Jeremías 3, versículo 16 hasta el 26. Se van a la iglesia a Corinto, donde dice no le permito a la mujer que hable en la congregación. O se van a Timoteo y dice no le permito a la mujer que enseñe al varón. Y cogen tantas cosas que no van, que lo sacan fuera de su contexto y dicen y forman totalmente hacen una exégesis muy ingeniosa, sacando fuera de contexto y usando mal la regla de interpretación. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que conocer a fondo el contexto del libro. ¿Por qué fue escrito el libro?
a quién se le escribió el libro, a quién se le escribió, cuáles las circunstancias que se dieron, su estructura, su literatura, la problemática que había, el contexto cultural del libro, el contexto geográfico también, si se puede, todas las cosas que tú puedes, la información que puedes juntar toda la información acerca del estudio que tú estás haciendo del libro es importante. Te va a evitar caer en falsas interpretaciones, malas interpretaciones, porque mucha gente coge la Biblia así a simple vista, no, porque eso lo dice la Biblia. La Biblia dice muchas cosas, pero lo están interpretando como debe ser. Esa es la pregunta. Por eso es importante el estudio de la hermenéutica, para evitar estos problemas. Por eso la iglesia hoy en día tiene este problema. Y entre los mismos creyentes hay divisiones, no me equivoco. Hay divisiones porque este cree así y este cree así. Este cree con la A y este cree con la B. Este cree con alfa, este cree con omega. Entonces hay un problema. ¿Me doy a entender? Hay un problema serio. Y eso ha traído muchas divisiones. Por eso es importante estudiar todo esto. Sigamos. Observe que en este tipo de estructura, un pensamiento principal conduce a otro. Párame. Lógica, tú tienes, es como una reacción en cadena. Tú tienes un pensamiento que te lleva al otro. Y sucesivamente. Cronológico te lleva a los acontecimientos. ¿Cuándo acontecieron? ¿Cómo acontecieron? ¿Qué se dio? ¿Me entiendes? Y eso es importante en un libro. Porque tú tienes 66 libros aquí en la Biblia, ¿verdad? ¿O no? Ya. En la biblioteca de Dios, debo decir la biblioteca, porque Biblia significa biblioteca. O muchos libros. Ahora, aquí viene algo muy importante. Esos 66 libros no fueron escritos en el mismo tiempo. Ni en la misma, bueno, algunos casi en la misma época, sí. Pero en diferentes lugares, diferentes culturas, situación, imperio, idiomas. Cuando se habla de cultura, hermano, estamos hablando de la forma de vida que esa gente practicaban, llevaban a cabo, cómo se desenvolvía en la vida cotidiana social. ¿Me doy a entender? Entonces el problema es que por no estudiar bien las escrituras, su trasfondo, su contexto, tanto el contexto cultural, contexto geográfico, contexto lingüístico, contexto remoto, contexto inmediato. ¿Me entiendes? Entonces, los contextos de la Biblia, el contexto de la Biblia, y estudiar bien su trasfondo, lamentablemente, y usar bien la hermenéutica como debe ser, rigurosamente, lógico, bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos ahora un problema? El problema es que tenemos mucha división, diferentes ideologías dentro de la iglesia. ¿Me entiendes? Y eso ha traído división. Y eso trae debilidad. El diablo a través de Maquiavelo dijo, divídelo y lo gobernarás. ¿Me entiendes? Divídelos y lo gobernarás. Y ahora viene con qué? Con el ecumenismo que no viene de Dios, un ecumenismo diabólico que no viene de Dios. Entonces tú sabes, porque somos hermanos y estamos separados. No, espérate un momento. Y eso, aquí hay un problema ahora. ¿Me entiendes? Hay un problema ahora. Entonces, hermanos, es importante conocer la estructura cronológica y lógica. En la lógica, un pensamiento te lleva al otro. ¿Por qué? Porque ahí tú sabes, cuando estudias el contexto del libro también, tú te das cuenta en el contexto inmediato, cuando comienza una historia y cuando termina, antes y después. ¿Me entiendes? Y así tú sabes, por ejemplo, Jesús estaba enseñando en tal sitio y después tú ves que cambia la audiencia, cambia el lugar, cambia la región, etc. Eso es importante saberlo. La Biblia hay que estudiarla y aplicarla y vivirla. Pero hay que saberla estudiar, tener el Espíritu Santo. Otros dicen, yo no necesito que nadie me enseñe porque tengo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Efesios 4:11? El mismo constituyó maestros. Y el mismo constituyó que a unos apóstoles, a otros que profetas, a otros que evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Es porque cogen un versículo que está en la Biblia que dice que la unción que está en vosotros le enseña todas las cosas y no tenéis necesidad, pero no tienen el contexto de la situación que se estaba dando allí.
Te da la luz para entenderlo. No, que no entiende la problemática que estaba pasando en Primera de Juan. Cuando habla que la unción que está en vosotros, Él enseñará todas las cosas y no tiene necesidad que nadie los enseñe. Lo que estaba pasando allí, que había una problemática de falsa doctrina, de enseñanza. ¿Me entiendes? Entonces, ese era el problema. Pero no estoy diciendo que Dios no puede ser una persona como maestro, como profeta, no. Eso no es lo que está diciendo, o para enseñarte, para ayudarte a crecer, no. Porque algunos dicen, no, yo no necesito que nadie me enseñe, no, yo tengo el Espíritu Santo. Oh, mira qué bien, entonces, ¿para qué el Señor constituyó los maestros? ¿Para qué el Señor constituyó a los pastores entonces? Para que estén ahí, ¿en qué? ¿Para qué Dios le dio esa sabiduría? Ustedes, porque hay mucha gente confundida. Usted ve la locura que hay en la iglesia. Por eso es importante conocer las reglas de interpretación, la hermenéutica y la estructura de la palabra de Dios. Sigamos. Romanos provee un claro ejemplo de esto. Luego de saludar a sus lectores, Pablo expresa la necesidad de salvación tanto de judíos como de gentiles. Capítulo 1 al 3. Los judíos tienen que arrepentirse. Si no se arrepienten, se pierde como cualquier otra persona. Oye, porque mucha gente piensa ahí que no, porque ellos están bajo la ley. El fin de la ley es Jesucristo. ¿Me voy a entender? El fin de la ley es Cristo. Cristo cumplió la ley. Ahora, como Cristo es el Mesías, Jesús es el Mesías, Yeshua, ellos tienen que recibir al Mesías, y todos sabemos lo que ha pasado. Israel rechazó al Mesías. Ahora, Jesucristo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sea musulmán, sea judío, sea budista, sea quien sea, tiene que arrepentirse, recibir a Cristo como Señor y Salvador para ser salvo y tener acceso al reino de los cielos. Y vivir como Él dice, como la palabra de Dios manda. Si no, se pierde. Sea de quien sea. Sea de quien sea, de qué planeta venga, de qué nación venga. Dice de qué planeta, oye. De qué nación venga. De qué nación venga. Si no se arrepiente. Si no recibe a Cristo como Señor y Salvador. No ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. No vive conforme a la Escritura. Se lo lleva el diablo. El ángel del abismo tiene derecho a su alma. ¿Está entendiendo? Entonces, por eso es importante conocer estas cosas. Sigamos. Hace un esbozo de medio de salvación por la fe en Cristo. Capítulos 4 a 5. Describe el proceso de santificación mediante el Espíritu Santo. 6 al 8. Y explica el rechazo de la salvación por parte de Israel. De 9 al 11. Y antes de escribir su despedida, enfatiza el servicio del creyente. Pero fíjate que aquí viene, oiga, por capítulo, vienen dando a entender los pensamientos. Por capítulo. Sí. ¿Me entiendes? Porque tú puedes dividir una estructura en capítulos, en párrafos, como tú quieras dividirlo, si estoy haciendo un estudio. Y así puedes estudiar a profundidad las clases de pensamiento. Pero, siempre y cuando tú tengas el dominio del contexto del libro. ¿Me voy a entender? Cuando hablo del contexto del libro, voy a repetir otra vez las circunstancias que se generaron, que se dieron para que este libro fuera escrito. ¿Cómo está organizado el libro? ¿Quién escribió el libro? ¿A quién le escribió? ¿Cuál es la circunstancia que estaba? ¿A quién le escribió? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el tema central del libro? Y automáticamente, cuando usted tenga todo esto, tiene lógico el conocimiento de qué clase de estructura, qué clase de estructura contiene el libro. Si la estructura es cronológica, si la estructura es lógica o si la estructura es de argumento. Esto le ayudará. Entonces, sigamos. Todas estas divisiones de la epístola a los romanos contienen algunas claves que indican de qué forma se conectan los pensamientos. Estudia las frases iniciales de los siguientes versículos mientras presta atención a las frases conectivas que enlazan los pensamientos principales. Para mí, las conjunciones, debo decir, ¿verdad? ¿O no, Violeta? Sí. Se recuerda que tenemos conjunciones o palabras conectivas de
énfasis, D, contraste, D, comparación. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes conjunciones o palabras conectivas que conectan el pensamiento o que te trasladan a otro pensamiento o que le dan énfasis a X pensamiento. Por ejemplo, y después de haber cenado, ya el y te traslada a otro. Por tanto, causa y efecto. Así que, sin embargo, te ve el énfasis. Sin embargo, ni Salomón se vistió como uno de estos. Comparación. ¿Está entendiendo? Entonces, son palabras conectivas o conjunciones, gramáticamente hablando. Y esto le va a ayudar a usted, hermano, porque no es casualidad, vuelvo y repito, que Dios permitió que la Biblia fuera escrita en idioma humano. No es casualidad. Vuelvo y repito, Dios no hace nada al azar. Oye, Dios todo lo que hace con propósito. Oiga lo que, oiga, observe. Cuando Dios crea algo, Él hace algo. Ahí hay sabiduría, creatividad, armonía, organización, estructura, métodos. Ok, ahora nosotros como criatura, ¿qué hacemos? Vamos y estudiamos la cosa, lo que Dios creó, para ver cómo se compone o cuál es la fórmula, para saber cómo se maneja la situación. Pero cuando Dios crea algo, lo crea con una estructura, lo crea en una organización, lo crea en una armonía. ¿Me entiendes? Ahí hay sabiduría, todo eso. Entonces nosotros como criatura vamos a estudiar, investigamos, por eso no toma tiempo, investigamos, porque Dios no hace nada a lo loco. Entonces, ¿qué pasa? Que si la Biblia, Dios permitió que esta revelación fuese escrita en idiomas humanos, como el paleo hebreo, el arameo y el griego koiné, no fue por casualidad. ¿Me doy a entender? Entonces, quiere decir que a Dios sí le interesa que nosotros entendamos la palabra, su mandamiento, para que lo pongamos por práctica. Lo único que nosotros tenemos que hacer es sujetarnos a su voluntad, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, estudiar. ¿Cómo tenemos que estudiar la Biblia? Sistemáticamente, consecuentemente y diligentemente. Entonces vamos a ver con disciplina, vamos a ver cómo vamos a obtener un gran provecho y vamos a sacar fruto de allí. Amén. Amén. Entonces, es importante conocer esto, porque no es casualidad. Sigamos. Capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos? 6:1. ¿Qué pues diremos? 9:1. ¿Verdad? Digo en Cristo. Oiga esto. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Qué le está dando a entender esa palabra de conjunción? ¿Qué pues diremos? Ya algo antes fue dicho. Ok. Ahora, ¿qué pues? Vuelvo y repito, ¿qué pues diremos? Después dice, ¿verdad digo en Cristo? ¿Como una afirmación o no? ¿Sí o no? Yeah. ¿Verdad digo en Cristo? Te está afirmando algo. Afirmando algo que... Entonces dice lo siguiente. Así que, hermanos, ruego. ¿Qué está así? Conclusión. ¿O no? ¿Está dando a entender claro? Entonces, es importante. Tú no tienes que ser un gramatólogo, un erudito, no. Para entender cosas sencillas. Un especialista en gramática. Es bueno, no digo que no, pero yo digo que si tú dominas bien lo básico, yo digo que tú puedes llegar bien lejos. El dominio de lo básico es muy importante siempre. Siempre. Y yo siempre voy a argumentar en que la persona tenga la base bien fundamentada, bien cimentada. Porque eso es muy importante. Sigamos.
Otros tipos de organización estructural comunes en la Biblia son un argumento. ¿Qué es un argumento, Violeta? Bueno, aquí aparte es una respuesta, pero es cuando tú expone, declaras algo para sostener algo, una idea, darle fuerza. Sus argumentos fueron muy contundentes. ¿Qué le parece? Que lo que expuso fueron convincentes, fueron tajantes. Nadie pudo contrariarlo. Me gustó la manera como expuso sus argumentos. Me gustó. ¿Qué argumento tú tienes para defender X teoría? O algo fácil. ¿Qué argumentos tienes para haber llegado tarde? Me quedé comiendo. ¿Estamos aquí? ¿No estamos entendiendo? Sí. Amén. Ok, entonces, tenemos primero la estructura de cronos o cronológico, Violeta. Sí. Luego, lógico. Esa palabra cronos, ¿de dónde viene? Griego, tiempo. Tiempo. No, tiempo. Tú tienes el tiempo cronos, que es el tiempo nuestro, y tú tienes el tiempo kairos, que es el tiempo que va en el plan, que va conforme al plan de Dios. ¿Me entender? Ahora, en la estructura cronológica es una estructura que habla sobre acontecimientos y sucesos. En la lógica es un pensamiento conduce a otro. Un pensamiento conduce a otro. Por ejemplo, usted está estudiando, ¿verdad? Coja un libro de la Biblia. Diga un libro, por favor. El último que leí, el de Esther. Esther. Tú lees la historia de Esther y tú lees allí todo la narración. Entonces tú ves que un pensamiento va enlazado con el otro. Y así. Aunque se para en uno, vuelve con el otro. Pero tenemos la de argumentos. Y lamentablemente, en este mundo donde el conocimiento, déjame llamarlo así, es expansivo. Porque cada año se multiplica el conocimiento. Oiga, y eso va en aumento. La tecnología hoy en día, hermano, eso ya no hay quien lo pare. Eso es crecimiento exponencial. Tú compras el último modelo de teléfono hoy y dentro de 3 o 4 meses ya salió, o quizás menos, ya salió uno más potente. Entonces, estamos en una generación donde la tecnología está, vamos a decirlo así, en un momento de expansión, de crecimiento, y no para. No para. ¿Entiendes? Porque están inventando con el ADN, inteligencia artificial, que es la nueva ahora, fuertemente. Perdón. ¿Sí? Amén. En el libro de Romanos, Pablo presenta muchos argumentos. Sí. Está lleno de argumentos. Sí. Acerca de la salvación en Cristo, sí, la redención, la justificación. Sí. Es un libro muy doctrinal. Muy argumentado. Es muy por eso es porque la estructura es argumentativa. Sí, pero ¿por qué causa? Mayormente porque es un libro doctrinal. Fíjate, en los libros doctrinales tú tienes mayormente una estructura argumental. Por ejemplo, el libro de Mateo. ¿Qué argumenta Mateo para entender, para darle a entender a los judíos que Cristo es el Mesías? El rey. ¿Mateo? Sí, argumenta su genealogía. Sí. ¿Me entiendes? Muy importante. Y los milagros. Entonces, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, esas son cosas importantes. Es porque aquí viene la estructura está fuertemente unida a qué clase de literatura es el libro. ¿Me doy a entender? Eso sí tú puedes verlo. Cuando el libro es mayormente, no siempre, cuando el libro es de contenido doctrinal, tiene que tener argumentos. ¿No te fijas? Muchos argumentos. Porque está exponiendo allí, ¿qué? Sí. Doctrina. Sí. Que es algo fundamental.
¿Me entiendes? Que aquí que yo hago mucho énfasis. ¿Cómo te enseñas? ¿Cómo tú creces? Si cada enseñanza la tiene que sustentar. Claro. Entonces, por eso el libro de Romanos tiene muy... Eso es... ¿Me entiendes? El argumento. Pues, ¿Por qué? Porque ahí habla de la justificación, de la santificación, de la salvación. Hermanos, es un libro doctrinal. Allí se definen doctrinas muy profundas de las Escrituras. La santificación en Cristo, todo eso, la redención, la salvación, todo eso. Amén. Amén. El pecado. La doctrina del pecado. Lo que los cristianos han puesto a un lado hoy en día. ¿Me entiendes? Donde no se condena el pecado. El pecado hay que condenarlo. El pecado es del diablo. ¿Sabía? El pecado es del diablo. Y dice que todo aquel que practica pecado es del diablo. Oiga, esto es fuerte. Esto es fuerte. Todo aquel que practique pecado es del diablo. El diablo tiene derecho a ti. El diablo tiene derecho a la persona que practica el pecado. Por eso el cristiano no practica pecado. El cristiano falla, pero no practica. ¿Me entiendes? O hay situaciones difíciles donde el cristiano tenga el proceso, pero no practica, no es un modelo, es un modo de vida. Exactamente, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces, tenemos cronológica, ¿verdad? Lógica y argumento. Hasta ahora. Vamos a hablar del argumento. Vamos a leer un poquito del Un argumento diseñado para convencer y dar convicción. ¿Cómo fue? Para convencer y dar convicción. Oye, aquí viene algo. ¿Quién es que convence de juicio y de pecado? El Espíritu Santo. ¿Pero quién es que lleva la palabra? Jesús. No, nosotros llevamos la palabra. Nosotros llevamos la palabra. A la persona. El Espíritu Santo no usa. Pero ahora viene el punto. Cuando el cristiano está bien preparado, bien fornido en la palabra, sus argumentos son sólidos, entonces el Espíritu Santo te va a usar conforme a la capacidad que tú tienes. ¿Me entiendes? Te va a usar cuando tú tienes un argumento sólido, esa palabra sólida, bien estructurada, bien enseñada, y se le da a una persona y la persona trata de buscar excusa, y tú sabes cómo argumentar la palabra, cómo enseñarle la palabra, entonces el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. ¿Me entiendes? Él va a hacer que esa palabra germine en su corazón, en su ser, y que crezca. Y al tiempo, a su momento, el Señor lo va a traer. Porque la responsabilidad nuestra es la gran comisión. La responsabilidad del Espíritu Santo es convencerlo. En este caso, de juicio de pecado y de justicia. De pecado por cuanto no creen en Cristo. De justicia por cuanto voy al Padre, porque es el modelo que el Padre ha establecido a través de su Hijo para que todas las ramas humanas reciban a Cristo y sea salvo. Y de juicio porque ya Cristo venció al diablo. El diablo ya está condenado. El diablo está vencido. El diablo está derrotado. Y todo el que se une a pecado y al diablo está derrotado también. Entonces es importante conocer la palabra, vivir por la palabra, estar lleno de la presencia de Dios. Hablo del Espíritu Santo. Para poder llevar la palabra a la persona. Y cuando la palabra cuando la persona tengan preguntas. ¿Cómo vas a responder? Dime. Preguntas como acerca de Dios. Preguntas acerca de la eternidad. Preguntas acerca de la muerte. La vida después de esta. Preguntas acerca del infierno. Preguntas acerca del pecado. Preguntas acerca del sufrimiento. Una cosa con la que tenemos que lidiar en esta tierra. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Estaba Dios haciendo una apuesta con Job? ¿Con el diablo? ¿Por Job? Porque oiga, hay gente que enseña que Dios estaba haciendo una apuesta con el diablo de que Job le iba a ser fiel. Pero no ven más allá. Porque aquí que entra lo que yo digo. Porque hay que tener esa sensibilidad del espíritu. Esa claridad, esa luz.
para entender que allí no se estaba haciendo una apuesta. Allí Dios estaba tratando con Job para llevar a un escalón más alto, usando al mismo diablo, o permitiéndole al mismo diablo que pudiera atacar a Job, porque no fue el diablo que le quitó todo a Job, fue Dios que lo permitió. ¿Me doy a entender? Porque mucha gente piensa que fue el diablo que le quitó todo a Job. El diablo no le quitó nada a Job. Déjame decirlo así. Dios permitió. En otras palabras, dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque el diablo no se gobierna. El diablo tiene que hacer lo que Dios le permite hacer y punto. Amén. Por eso muchos cristianos parece que no entienden esto muy bien. Tú no puedes ser probado más allá de la luz a la cual tú has sido expuesto. Esa es la realidad. ¿Me voy a entender? Esa es la realidad. Entonces, tú no puedes llevar una prueba que tú no puedas sobrellevar. Dios sabe cuáles son tus límites. Y esto es importante. Entonces, cuando tú sabes argumentar las cosas, el Espíritu Santo te puede usar mejor. Y cuando tú tienes un religioso enfrente de ti, cuando tú tienes un testigo de lo que es que se llaman de Jehová, que no son testigos de Jehová, y cuando tú tienes un mormón que tiene que predicar, o un musulmán, o un judío, o un budista, viceversa. Amén. Sigamos. Y dar convicción. Juan, una respuesta a preguntas o problemas. Por ejemplo, ¿cómo tú le das la respuesta? Hoy en día se está proliferando una doctrina que la mujer no puede ser pastora, no puede pastorear. Porque es la diablura que Dios no permite que la mujer sea pastora. Y hay líderes grandes que usted conoce que le predican esa doctrina. Y si quiere, búsquelo para que usted vea. Tengo aquí. Donde la mujer no puede ser pastora. Ok, ya. Como que Dios discrimina en cuanto a ministerio. Ya. Hulda era del Antiguo Testamento y era profeta. Débora era juez. Entonces eso no tiene que ver. Por eso es importante conocer las escrituras. El ministerio no tiene sexo. Dios se lo da a quien Él quiere. Exactamente. ¿Me entiendes? Dios le da el ministerio a quien Él quiere y como Él quiere. Él es soberano. Porque aquí viene el punto. Y el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y después otro dice que la mujer no puede hablar en la congregación. Mira la locura. Y después otro dice que la mujer no puede enseñar al varón. Mira qué otra locura. Y cogen todos sus falsos argumentos, porque también hay falsos argumentos, ¿eh? Tú tienes argumentos sólidos, verdaderos, y tú tienes falsos argumentos. Pero ahora estamos estudiando sobre la estructura de argumentos que tienen los libros. Pero es bueno cuando tú conoces las escrituras, que sabes argumentar bien las cosas de las escrituras, para evitar que la gente quede con duda y así poder despejar toda duda que haya en la mente de la persona. ¿Tú sabías que eso ayuda? Sigamos. Y simetría poética. La segunda mitad de Isaías. Por ejemplo, los capítulos 40 al 66 de Isaías comunican un solo pensamiento. La venida del siervo del Señor. Páreme ahí. Señores, es increíble. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de que Cristo va a volver de nuevo. De que el Mesías iba a volver y del reino milenial.
Y es increíble cómo un tema tan repetido en las Sagradas Escrituras no se predica. Algo está pasando, ¿tú no crees? Viviendo en esta era tan peligrosa, donde el tiempo se acabó. Yo lo digo así mismo. Nosotros estamos todavía aquí porque Dios es misericordioso. Oiga bien, el tiempo en realidad se acabó. Estamos hablando de todo lo que tiene que acontecer. Pero Dios en su misericordia permite que el tiempo siga en su misericordia. Estamos viendo las señales: terremotos, tsunami, guerra, rumores de guerra, preparación del gobierno del anticristo, la marca de la bestia, ya la tenemos a la vuelta de la esquina, la marca de la bestia, nuevo orden mundial, todo eso. Estamos viendo todo el alineamiento del mundo global, la tecnología, la situación de la inteligencia artificial, que eso está cogiendo una fuerza, el transhumanismo, algo aterrador y espeluznante. Y todas esas señales, ¿sabe para qué es? Para la segunda venida de Cristo. Ahora, no te digo el arrebatamiento porque en cualquier momento puede suceder. Pero lo que te estoy diciendo es cómo es que un tema que tan repetidamente se menciona en las Escrituras, hoy en día las iglesias no están hablando vehemente, fuertemente, con voz de trompeta al mundo de que Cristo viene. Y muchos dicen, no, porque siempre Cristo viene y no viene nada. Espérate un momento. Mira bien las señales. Todo tiene que ser conforme al plan de Dios. Y mira bien las señales ahora. Mira bien las señales. Y todas esas señales que estamos viendo es para la segunda venida. El arrebatamiento puede suceder esta noche o mañana, como Él quiera. Pero tiene que verse a la luz del plan de Dios. Y en el plan de Dios estamos viendo lo que Mateo 24 habla acerca de la era de la iglesia que se iba a acontecer. Estamos viendo que apostasía aterradora. Un bandido de delincuentes, un bandido de diabólico, de satánico, de gente endemoniada, subiendo los púlpitos, saqueando, manipulando, engañando, tergiversando y trayendo mucha gente abajo y llevándole al infierno a un ciego, guiando a otro ciego, van a caer en el hoyo. Apostasía aterradora y va a aumentar. Guerra, rumores de guerra, pestilencia, enfermedades, terrorismo, miedo, inseguridad. Todo eso es bíblico. Y está aconteciendo. Y está aconteciendo. Nación contra nación, reino contra gente contra gente. Mira lo que pasó allí en Nueva Zelanda. El extremista loco ese que se armó hasta los dientes y entró y mató a toda esa gente. Mira cómo en esos países musulmanes queman las iglesias. Y en China ahora se están proponiendo de darle dinero a las personas, sí, aquellos que denuncien a los cristianos. A ver si le pagan. ¿Entendés? Entonces, lo que te quiero decir es que todo esto es bíblico. ¿Y cómo es que los pastores hoy en día, los líderes, los exégetas, teólogos, gente que conocen hermenéutica, gente de prominencia, gente conocida, tú lo oyes y lo que más se menciona es mensaje de prosperidad y bendición? En vez de preparar al pueblo para la venida de Cristo. Entonces, tú te das cuenta de que algo está pasando. Los últimos días. Si no estamos viendo los últimos días, entonces ¿en qué día estamos viviendo? Y es triste, pero es así. Y mira que Isaías tiene 66 capítulos y hace énfasis en la venida del Rey. Del Rey de Reyes, Señor, del cielo. En otra palabra, nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, no hacen énfasis los predicadores hoy en día. La gente dice no, porque eso va a asustar a la gente. Hay una parte en la Biblia, exclusivamente donde se habla del Mesías guerrero. Oiga bien, el Mesías guerrero. Donde el Señor viene a imponer su ley. Como dicen en términos muy llanos, a volar cabeza y a imponer con vara de hierro. A quebrar a aquellos que se quieren fuertes. A quebrarlo, a someterlo, a sujetarlo a su dominio y poderío. Esa forma no se predica en las iglesias porque los predicadores o los líderes o los pastores tienen miedo. Pero hay una parte de las Escrituras que habla del Mesías guerrero. Los judíos conocen esa parte.
Señores, en Armagedón, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 hasta el 21, aproximadamente 20 y 21. Jesucristo va a deshacer, a desbaratar, a destruir a más de 200 millones de un golpe en el Armagedón. La sangre va a correr como agua. Y las naciones serán juzgadas. Y no hablemos de la gran tribulación, de lo que viene de los juicios de Dios. Entonces, es importante conocer los argumentos. ¿Por qué? Porque hoy en día, si tú analizas bien, la gente, los predicadores están en bendición, pero ¿qué clase de bendición? Material. ¿Qué clase de bendición? Física. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿con qué argumento tenemos nosotros para deshacer esa falsa doctrina? Porque es verdad, Dios bendice. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Por eso es importante conocer las escrituras, porque esa gente usa las escrituras fuera de contexto. ¿Me doy a entender? Amén. La situación del diezmo y las ofrendas. El abuso que se está cometiendo. El abuso astaroz. Garrafal. Cometiendo unos actos de manipulación espeluznantes. Entonces, cuando tú tienes argumento, tú sabes cómo contradecir esa falsa doctrina. Por favor, Violeta. Esta porción está dividida en 3 juegos. Con fuerza, por favor. Esta porción está dividida en 3 juegos de 9 poemas o capítulos. Y el poema central de cada uno resume el tema de todo el juego. Por ejemplo, arriba tú tienes primero la promesa y dice abajo ¿qué? El siervo es escogido. Ahí están los capítulos donde habla, ¿verdad? Del libro de Isaías. Sí, entonces, eso es un bosquejo, ¿eh? Sí. Sencillo, pero mira el bosquejo ahí. Ok, después tenemos el siervo es sacrificado por el pecado. Sacrificio. Ahí tú ves todos los capítulos, 49, 50, 51, 52, etc. Después tenemos el siervo gobierna como rey. Ese que no le gusta mucho. Ese que se tiene que hablar mucho también. Todos se tienen que hablar. Pero ahora estamos ya en las finales, que lo que se tiene que hablar acerca de la venida de Cristo y comenzar a poner orden. Sin seguir la paz con todo y Sin santidad, la cual nadie verá al Señor. seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Nadie. Hay gente que quieren como deshacer esa enseñanza de la santidad y la paz y la santidad. Y que Cristo viene a reinar. La tierra ya no aguanta más. Con dolores de parto. La tierra. Tú ves todo eso terremotos, tsunami. Que la naturaleza se va en contra de nosotros, de los seres humanos. Y el ser humano se ve impotente. Eso es un grito de la tierra que dice ya. ¿Hasta cuándo, Dios? Pero Dios en su misericordia está dando tiempo. Porque, hermano, Jesús dijo, estas son palabras de Jesús. Jesús dijo claramente que habrá una tribulación tan grande como nunca antes, desde que los hombres pisaron tierra. Hermanos y hermanas, y usted que me está viendo por estos medios, lo que viene para esta tierra no va a ser nada chiquito. Va a haber un terremoto que no va a quedar una ciudad que quede en pie. ¿Y qué tú me dices de todos esos demonios que van a venir aquí sobre la tierra? ¿Y qué tú me dices de la crisis que va a haber? El hambre, la peste, la sed, el desorden, el caos que va a haber. ¿Qué tú me dices de los meteoritos que van a caer sobre la tierra? Que el mar se convertirá en sangre como de muerto. El sol no dará toda su luz, ni la luna tampoco.
Y aquí viene duro. Y la marca de la bestia, que para tú comprar o vender, tienes que recibir la marca de la bestia. Y si tú la recibes, ya Dios no te puede perdonar. Tú estás condenado al infierno eterno junto con el diablo, al lago de fuego junto con el diablo y todos sus ángeles. Y si seguimos por ahí, no terminamos. Son 7 años. Es tanto así que si Dios no pone esos 7 años, porque dice, si los días no fueran acortados esos 7 años lo máximo, si fuera más, nadie quedaría vivo, nadie se salvaría. Porque vino un poder tan terrible diabólicamente en los últimos tiempos, y hoy en día lo estamos viendo, que es capaz aún hasta de engañar aún a los escogidos. Entonces, es importante conocer la estructura, es importante conocer los argumentos, la lógica, es importante conocer el contexto del libro, es importante conocer lo que estamos en el libro, la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Que alguno diga, oye bien, la Biblia es la palabra de Dios. Que algunos no lo quieren creer, es su problema. No, que yo no creo en Cristo, que Cristo no es el Mesías, Cristo es el Mesías. Lo aceptas tú, no lo aceptas, él sigue siendo quien él es. Punto. Y la gente se equivoca, nosotros somos los que necesitamos a Dios. Dios es Dios, Dios no necesita a nadie para ser Dios. Él es autoexistente en él mismo. Él es eterno. ¿Está entendiendo? Entonces, y lo que dice la Biblia se va a cumplir. ¿Te gusta o no? Y se está cumpliendo. Entonces, el siervo gobierna como el rey. Siga, Violeta. Es posible que usted sienta que el esfuerzo de dividir porciones extensas de la Biblia en unidades más pequeñas de pensamiento constituye todo un reto. Permítame sugerirle comenzar con epístolas cortas y buscar los cambios principales. Esto último se refiere a cambios de situación, lugar, tiempo, acción. Cambios de auditorio y cambios de pensamiento. Tales cambios marcan las principales divisiones estructurales, partes de su bosquejo del mensaje del autor. Después que haya terminado su propio bosquejo, confírmelo con los bosquejos que aparecen en su Biblia, en un comentario o en libros de introducción a la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted haga un bosquejo, pero para hacer un bosquejo, ¿qué usted necesita? Bueno, muy sencillo. Estudia el contexto del libro. Amén. Porque ¿qué fue lo que hizo que este libro se escribiera? ¿Cuál fue la situación que se dio para que este libro fuera escrito? Número 2, la organización del libro. En la organización está qué clase de literatura y estructura. Amén. Después tenemos el coautor humano, el escritor humano, su biografía, su vida. Cómo era una persona intelectual, una persona del campo, cómo era profeta, cómo su sociedad, cómo era, sociedad, cómo se desarrolló, su conocimiento acerca de Dios, etc. Después tenemos a quién le escribió el autor. El propósito del libro. El propósito del libro. El tema central del libro. ¿Ok? ¿A quién le escribió? ¿Cuál era el problema? ¿De qué índole era el problema? Entonces, ahí usted va en la estructura, usted va a ver qué clase de en la organización, usted se va a dar cuenta qué clase de estructura. Si una estructura tenemos bien clara cronológica, si es lógica, si es de argumento. Entonces usted podrá hacer un bosquejo conforme al alineamiento del propósito del libro y el tema central. Y podrá dividir su bosquejo, porque ya conoce la estructura, la organización. Sabe qué clase de estructura es, sabe qué clase de literatura es, sabe cuál es el tema central, sabe cómo está organizado, sabe cuál es el propósito del libro, cuál es el tema del libro, a quién le escribió, por qué le escribió, cuál es la circunstancia. ¿Está aquí? ¿No estamos entendiendo? Las Biblias que nosotros vemos, la mayoría tiene ya una separación, una estructura. Es posible conseguir Biblias sin esas separaciones, sin esas estructuras, porque para hacer este ejercicio es lo mejor para que no influya. Nosotros estudiamos que cuando usted está estudiando la Biblia, muchas veces deshágase usted mentalmente de los versículos y los capítulos. O sea que no es posible conseguir uno sin. Sí, es posible.
Ahora, ¿cómo lo hacemos? Viendo el pensamiento. Sí, olvidando. El alineamiento del pensamiento. Usted está leyendo el pensamiento, usted sabe, y la palabra conectiva, cuándo termina y cuándo comienza. Pero las separaciones que tienes también siguen ese. No, aquí que viene el punto, no, a veces, no siempre. Porque a veces, a veces, oiga aquí, a veces un pensamiento termina en medio de un capítulo. Sí, no los he enseñado. Sí. Le estoy diciendo yo lo que le estoy diciendo. Entonces, Pero como 3. sigamos aquí. Amén. Amén. Ese reloj no está bien, por si acaso. ¿Eh? Eso no está bien. Que lo veo mirando para allá todo el rato. Y 38. Y ahí tiene la 8 menos 20. Sigamos. Está mal. Es posible que usted sienta que el esfuerzo... No, ya leí esto. Después que haya terminado su propio bosquejo, confírmelo. También ya leí esto. Con los bosquejos que aparecen en su Biblia, en un comentario o en libros de introducción a la Biblia. Permítame hacerle la siguiente exhortación. Realice usted solo el bosquejo de cada libro de las Escrituras y no consulte un comentario hasta después de haber finalizado su bosquejo. ¿Qué quiere decir eso? Que no copie. Exactamente. Usted puede comparar para ver más o menos. Pero como yo siempre digo, sea original. No copia de verdad. Sea original. Sea original. Así aprenderá. ¿Me entiende? Usted no necesita copiar, usted necesita aprender. Necesita repetir. ¿Me voy a entender? Exactamente. Entonces, bueno, si usted es habilidoso, usted toma un poco del pensamiento que le puede ayudar y lo puede reciclar. Esto no es plagio. Reciclar. En otras palabras, evolucionar. Porque cuando tú lees y estudias un libro, tú desarrollas un pensamiento como más amplio acerca de lo que estudiaste. ¿Me voy a entender? Eso te ayuda como plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo que tienes que hacer es comparar y ver. Pero yo creo que será ya, ¿cómo te digo? Después que ya tú tengas toda esta información acerca del contexto del libro, tú te vas a sentir conforme. De que lo que tú has hecho está bien estructurado, está bien diseñado, puede enseñar, puede predicarlo. Porque mira, yo te voy a decir una cosa, que cuando tú dominas esto, tú puedes hasta predicar, enseñar. Acerca de cualquier libro que tú hagas este ejercicio con ese libro. Por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio con Santiago, fue, ¿verdad? Y ¿cómo se lo encontraron? Muy bueno, muy instructivo, era corto, pero ayuda. Sigamos. El proceso de encontrar la estructura de cada uno de estos libros le resultará una gran experiencia de aprendizaje, una base excelente para el estudio de pasajes más pequeños. Vea los ejemplos de tipos de bosquejos que aparecen en el apéndice. Las cartas de Pablo generalmente siguen este patrón. Primero, saludo, mención de destinatario, seguido de una oración de agradecimiento o de ambos. Segundo, enseñanza de doctrina. Trata el problema, presenta petición. Tercero, aplicación práctica. Basada en la enseñanza de esto es lo que el lector debe hacer. Cuarto, comentarios al cierre. A menudo una oración o planes futuros. Actividad 11. ¿Entendiendo esto? Primero lo que hace Pablo, que hace en cuanto cuando él conoce en cuanto a la estructura, observe esto. Saluda. Primero, ¿qué? Saluda. Da un saludo y mencionarlo ¿a qué? A los receptores, ¿no? Después entra en el campo de ¿qué? De la enseñanza. De la enseñanza, y allí comienza a argumentar y a definir las cosas, ¿no? Ya. Tercero, ¿qué hace? Les da ejemplos. ¿Cómo aplicar o no? Sí. Y cuarto, Hace un cierre con comentario. una oración una o conclusión. o planes futuros, ¿me entiendes? Esa es la estructura. Esa es la organización. ¿Se ve difícil? Solo hay que hacerlo. Yo creo que no. Ok. ¿Qué hacemos con Filemón. Filemón? Saludo y oración. ¿Tiene 25 versículos, no es? Vamos allá, Filemón. 25, sí. Saludos y oración. Filemón. ¿Qué pasó aquí?
¿Filemón qué? Filemón. Filemón solamente tiene uno. Ya. Ah, ya. Después de Tito. Entonces, salud y oración, ¿qué versículos? Desde el 1 ¿Hasta qué? Hasta el 3. Léamelo, por favor. más. Sí, de hasta el 1 hasta el 3, léamelo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué hace Pablo aquí? Saluda. Salutación. Primero él dice, oiga lo que dice. Y menciona- Pablo, prisionero de Jesucristo. Se y presenta. Ok. Se presenta. Al hermano que aquí. Menciona el destinatario. Exactamente. Y después dice colaborador que la función del destinatario. Del receptor. Y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, también compañero, colaboradores. Y a la iglesia que está en tu casa. Ya. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oración. Pero la oración sigue en el 4. Y eso corresponde al... No, ahí cambia. Doy gracias. Está orando. Ya la cosa cambia. Que todavía no pasa doctrina. Está No, orando. sí, ahí es que viene la doctrina. Ahí es que comienza la doctrina. Observa. Sigue orando. Sí, observa. Espera. La enseñanza comienza en el... Perdón. Sí, sigue orando. Sí, tienes razón. Sigue orando. Por eso dije del 1... No, del 8 hasta el 16 que comienza la doctrina. Sí. doctrina. Entonces, la primera parte de saludo sería desde el 1 hasta el 7. No, lee desde el 4 hasta el 7 para que tú veas. Ya. ¿Del qué? ¿Del Del 4 cuatro, sí. hasta el Al 7? Sí, del 4 hasta el 7, sí. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti y mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienen hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí, ¿qué describe Pablo? Sigue orando por él. No, él está aquí hablando de la función, dando gracias a Dios por la función que está llevando a cabo Filemón. Filemón, sí. ¿Me entiendes? Observa, doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, sí. Porque oigo del amor que oye Pablo Del amor. y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, ¿o no? Porque dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que esté en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿O no? Está hablando acerca de por qué Pablo da gracias y ora, acerca de la función que está ejerciendo Filemón en su fe, confortando los corazones. Entonces, ok, ahora, en el versículo 8 hasta el 16, ¿qué vemos? Violeta, el tiempo se me va. Enseñanza, la doctrina. Sí, léamelo, por favor. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Pero para nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre. No ya como esclavo, sino más bien que esclavo como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, el 16, hasta el 16. Ya, 16 es enseñanza. 8, 16. Esa es la enseñanza, ¿verdad? Sí. Y luego la aplicación. Ok, la aplicación. Así que,
Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo con mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Eso sería aplicación. Sí. A partir del 17. Hasta el 22. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré conseguido. Ok. Ahora. Cierre. Del 23 hasta el 25. Sí. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahora la pregunta es bueno, vamos a ver. ¿Qué clase de enseñanza? Esto es personal, doctrinal. Sí, pero ¿qué clase de enseñanza le estaba, qué quería? Él está mandando a Onésimo y le está diciendo que lo tiene que tratar ya como diferente. Ya no es un esclavo, pero que ahora es familia, es un hijo para él. Según el contexto histórico, dice que él era un esclavo que se escapó. En ese tiempo te sabe que le aplicaban la pena de muerte. Entonces, perdón, pasa una preguntita. ¿Doctrinal a qué se refiere? Enseñanza. Ah, es enseñanza. Entonces, okay. Entonces aquí viene el punto de que Pablo le escribe para que le perdone y lo reciba como hermano. Ella la aceptó, Señor. Entonces quiere decir que aquí la doctrina es del perdón. ¿Está entendiendo? La enseñanza del perdón. Y en la aplicación, allí Pablo le dice claramente, mira, tú me debes, así que... Gracias por Pablo. ¿Me entiendes? Exactamente. Claro. Eso es sabiduría, ¿eh? Claro. Y después viene el cierre. Ahora, si usted fuera a estudiar un libro de la Biblia para encontrar su organización, estructura, ¿qué clase de cambio y pensamiento conectivo buscaría? Ya hemos visto, ¿no? Así que... Pero sí, ¿qué clase de cambio? Conjuntivo. Cambios principales y frases conectivas, ¿verdad? Argumentos. Que enlacen el pensamiento, ¿no? Que enlacen el pensamiento principal, ¿sí o no? Ya. Eso ayuda. Amén. El autoexamen lo vamos a dejar para otro día. Entonces, contexto de toda la Biblia y trasfondo histórico-cultural. ¿Qué hora es? Faltan 10. Pues. Ya son las 9. Adelantada. ¿Aló? ¿Contexto qué? De toda la Biblia y trasfondo histórico-cultural. ¿Qué es un contexto? ¿Qué significa la palabra contexto? ¿O qué es un contexto? Violeta. Contexto es lo que define el término. El término. Se llama Violeta. Sí, pero... ¿Se recuerda lo que hablamos? De contexto. ¿Eh? Que era... Los pensamientos antes y después también. Después, sí. Pero un contexto es, por ejemplo, donde un pensamiento se va desenvolviendo en unidad sin alteración, vamos a llamarlo así, para que me puedan entender. Que sigue la línea, que no se sale de la línea. Entonces nosotros tenemos que entender, por ejemplo, tenemos el contexto de una sola palabra. Tenemos el contexto de la frase o gramatical. Tenemos el contexto inmediato. Tenemos el contexto del libro, que ese fue el que estudiamos, ¿verdad? Tenemos el contexto de la Biblia, que habla cuándo una doctrina debe ser doctrina. Cuando está en toda la Biblia. ¿Y cómo se llama eso? El contexto bíblico. Tenemos el contexto histórico y cultural. Tenemos el contexto literario, que es muy importante. Ahora, déjame leer otra vez la ley del contexto, porque yo sé que a muchos se le olvidó. La misma palabra contexto refleja la importancia de esta ley. Esta palabra está formada de dos vocablos latinos. Con, que significa junto,
y textus, que significa tejer. La unión de los vocablos forman otra palabra que significa tejido juntos. En otra palabra, es un pensamiento que va alineado, unido sin alteración. Amén. Entonces, en la número 6, vamos a estudiar, alabado sea Dios. Aquí. Violeta, vamos a leer esta introducción para terminar. Para los que van a estudiar el libro, nos quedamos en la lección 6, contexto de toda la Biblia y trasfondo histórico-cultural, que es muy importante. Que por falta del estudio del trasfondo histórico-cultural o del contexto cultural histórico, lamentablemente se han cometido también muchas aberraciones en cuanto a la interpretación bíblica. Porque no se van a la situación que se dio en la antigüedad para entender bien las cosas. Vuelvo y repito, leer la Biblia es bueno, pero leerla sin entendimiento es peligroso. Es peligroso. Porque, por eso, vuelvo y repito, tenemos tantos pensamientos y tantos alineamientos raros dentro de la iglesia. Mucha gente dice, no, porque cada quien le puede dar su propia interpretación a las escrituras. Mentira del diablo. La Biblia es su propio intérprete. Entonces nosotros tenemos que estudiar las escrituras a tal grado que vamos a repetir lo que el Espíritu Santo en realidad inspiró allí. ¿Me doy a entender? Porque la Biblia tiene un mensaje central, Dios salvando al hombre. Entonces, tiene claramente que entenderse que la Biblia no se puede interpretar a la manera que el hombre quiera. No, la Biblia se tiene que interpretar a la manera que el Espíritu Santo quiere que se interprete, como Él la inspiró. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia sistemáticamente, consecuentemente y diligentemente, para evitar cometer esos errores y usar la hermenéutica, la ley de interpretación que nos ayudan a nosotros a extraer la verdad de la palabra de Dios rigurosamente, pero no tiene que ser rígidamente, porque es un arte. Sigamos. En la batalla de Waterloo, los británicos y sus aliados liberados por el duque de Wellington se enfrentaron a los franceses comandados por Napoleón. El resultado de esta batalla estratégica afectaría la historia de Europa por varias generaciones. No es de extrañar que toda Inglaterra esperaba ansiosamente la noticia de los resultados. El único medio de comunicación era la señal del semáforo de estación en la tierra y entre los barcos a través del canal inglés o de la Mancha. Ponga atención a esta historia, esto se va a reír un poquito. Una de las últimas estaciones estaba localizada en las torres de la Catedral de Winchester. Fue allí donde se recibió desde Bélgica el mensaje largamente esperado. Las dos primeras palabras en inglés que fueron transmitidas fueron Wellington defeated. ¿Qué pensaron los ingleses? Que daba a entender Wellington derrotado. Entonces, una niebla espesa rodeó la catedral, cortando la comunicación. El reporte de una derrota británica se difundió rápidamente por todo Londres. Solo cuando la niebla se disipó, se supo el mensaje completo y verdadero. Wellington defeated the enemy. Derrotó al enemigo. ¿Está entendiendo? Que significa Wellington derrotó al enemigo. ¿Está entendiendo ahora? Sí, pero lamentablemente eso mismo hacen las personas haciendo una comparación de lo que hacen las personas con la Biblia. Claro, Wellington derrotado y dice ya perdimos, ya no derrotamos. Ahora viene el punto. Este público, ¿qué hizo? Empezó a divulgarlo, a enseñar eso. Y no una sucede falsa lo mismo. doctrina, claro. Siga. Está bien la historia. Este ejemplo de la historia recuerda que aquellos que interpretan pobremente porque no toman tiempo para estudiar el pasaje en el contexto de su mensaje completo. En la última lección estudiamos la importancia de varios niveles de contexto, desde el contexto inmediato al contexto del libro. En esta lección nos concentraremos en los 3 círculos de contexto más amplios: la Biblia entera, el marco histórico del libro y el trasfondo cultural del autor. Ahí. Entonces, ¿la Biblia qué? Entera. Y el marco histórico del libro. Y el trasfondo cultural.
Ahora, pero si usted sabe el contexto del libro, ¿usted no conoce el marco histórico del libro también? ¿Es Violeta? Si yo sé el contexto del libro, también conozco el... Ya, sí. Porque ahí que está el punto, que uno va unido del otro. Sí. ¿Se entendía? Y también el trasfondo cultural, va con la historia. Exactamente. Entonces, Dios se le bendiga a todos los que nos están sintonizando, que Dios le guarde, que Dios le proteja, que el Señor esté con usted y le abra puertas donde usted necesita, que Dios le supla. Y si usted no es cristiano, reciba a Jesús. Y si usted es cristiano, prepárese para la venida de Cristo. O, si usted tiene que partir, esté preparado. Porque no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Pero que es pronto, es pronto. Así que prepárese al cristiano en santidad, vestiduras blancas, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que Dios se le bendiga y que Dios se le guarde. Marte. Corte. Toma, Violeta.